Bueno, vamos a iniciar o a retomar, más bien dicho, lo que habíamos dejado algo inconcluso y tiene que ver con el capítulo 7 de Primera de Corintios, donde estábamos hablando justamente sobre el problema o problemas del matrimonio. Y ustedes pueden ver los comentarios o los análisis anteriores para que puedan quedar al día. Y hoy vamos a retomar donde quedamos. Habíamos quedado en el versículo 17, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 17. Es ahí donde habíamos quedado. Y Dios mediante vamos a continuar o vamos a desarrollar hasta el versículo 24. Porque vamos a tocar solamente ese número limitado de versículos, porque tiene que ver con una alusión especial que hace el apóstol respecto a la condición en la cual nos encuentra el llamado, ¿cierto? Y a él hace una descripción, todo a propósito de la condición en que muchos se han encontrado a la hora de contraer matrimonio, ¿verdad? Hablamos de el cónyuge no creyente, la cónyuge no creyente, etcétera, etcétera. Distintos tipos de situaciones o casos. Bueno, así que vamos a llegar, con la ayuda del Señor, solamente hasta el versículo 24. Y de ahí en adelante, si ustedes se fijan, en el versículo 25, nos habla de las vírgenes. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Y eso es lo que vamos a desarrollar luego. Pero ahora vamos a ver unos versículos que son sumamente interesantes y que la gran mayoría de aquellos que alguna vez han leído Primera de Corintios no le han tomado realmente el significado, la profundidad que tienen estos versículos que parecen tan sencillos. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió. Noten la palabra repartió. ¿Qué significa eso de que el Señor repartió? Vamos a complementarlo con otros textos. Pero vamos a leer el versículo completo. 1 Corintios 7, 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió, cada uno, ese cada uno es individualmente, según la fuente, ¿cuál es? El Señor le repartió, ¿cierto? Cuando hablamos de repartir, automáticamente estamos hablando de algo que no es dado de manera particular, individual, distinta de otro, porque se reparte. Eso a ustedes les debería hacer sentido cuando hablamos, por ejemplo, de los dones espirituales. Cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando también de repartir, de otorgar, que no se reparte lo mismo a todos, ¿verdad? Y si se llega a repartir el mismo don, tiene ciertos matices según las características del destinatario. ¿Okay? Eso lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones espirituales. Y ahí dice, en el versículo 4, 1 Corintios 12, 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad, no de la palabra diversidad, de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos en Él mismo. Pero a cada uno, acá habla de una individualidad, de una particularidad, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora vamos a entender un poquitito eso de que cada uno como repartió el Señor. Si seguimos leyendo ahí en 1 Corintios 12, 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas,
y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Y es el espíritu el que criteriosamente reparte. ¿Ah? Repartiendo, dice el versículo 11, a cada uno en particular. Yo creo que haya quedado claro eso, porque resulta que en 1 Corintios 7, 17, 1 Corintios 7, 17 dice, pero a cada uno, ¿notaron? Cuando la Escritura habla de cada uno, está hablando de que el Espíritu, o si hablamos en términos generales, la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, ha decidido, ha determinado, ha señalado, ha llamado, ha otorgado, ha repartido a cada uno en particular. Así que tenía que aclarar eso a modo de introducción para poder entender lo que vamos a seguir leyendo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Vuelvo a repetir entonces, 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno, como el Señor repartió, cada uno particularmente, como el Señor, en el caso de los dones espirituales, el Espíritu, ¿no es cierto? Pero estamos hablando que la fuente es el Señor. Pero a cada uno, como el Señor repartió, y como Dios llamó a cada uno. Es decir, cuando el Señor reparte algo o entrega algo, lo entrega en algún momento de nuestra vida. Y en ese momento de la vida nos puede encontrar casados, solteros y en distintas circunstancias, trabajando, no trabajando, en un país, en otro país, criando hijos, no criando hijos. En algún momento de nuestra existencia se nos reparte como Él quiere y en ese momento como nos llamó, exactamente como nos llamó. Yo recalco eso porque si eso no lo tenemos claro, no vamos a entender los consejos que da después Pablo. ¿Okay? Entonces, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pablo cuando dice ordeno, ese ordenar no tiene que entenderse como un asunto autoritario. Cuidado con eso. Mal estaría pensar, ¿verdad? O equivocadamente estaría pensar que Pablo es autoritario, ¿cierto? Y que él cuando habla algo tiene que obedecerse porque si no, ¿verdad? No, no es así. Él siempre apela a la conciencia, a la razón, al amor. Pero también habla de que así mando u ordeno, esas expresiones son súper comunes en Pablo, cuando él dice mando u ordeno. Bueno, eso hay que tomarlo en el buen sentido. ¿En qué sentido él se atribuye ese poder de mando o de ordenar? Bueno, en su autoridad como apóstol, en su autoridad, ¿no es cierto?, como siervo, ¿okay?, como llamado, como señalado. En ese sentido es una autoridad espiritual, moral y, por qué no bien decirlo, ética. ¿Okay? Y luego Pablo, como siempre, empieza a hacer ciertas preguntas y dice en el versículo 8, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Ustedes conocen ya que allá en el libro de Hechos, en el capítulo 15, está la famosa comisión o asamblea de Jerusalén, ¿no es cierto?, donde se acordó definitivamente no exigirle la circuncisión a los gentiles, ¿verdad? Y eso está en concordancia con esta enseñanza de 1 Corintios 17, 7, 18, en el sentido de que ¿fue alguno llamado siendo circunciso? Quédese circunciso. Bueno, es difícil deshacer la circuncisión, pero ¿a qué se refiere? No niegue su circuncisión, ¿vale? No desprecie
su circuncisión, en el sentido de considerarla como que es algo pecaminoso o es algo que es rechazado por Dios, per se. ¿Por qué? Porque, bueno, llegó un momento en tu vida en que fuiste llamado siendo circunciso. Tú contra eso no puedes hacer nada. Pero de igual manera dice, y fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. ¿Vale? Ahora, ya vamos entendiendo por qué Pablo dice esto, que en el momento del llamado, ¿verdad? Pues hay ciertas situaciones que no tienen por qué cambiar. Por ejemplo, cuando una persona es llamada o es señalada, ¿cierto? O tiene un encuentro con el Señor Jesús, o hace un compromiso con el Señor Jesús en el momento de su vida, pues no necesariamente tiene que echar todo por la borda, cambiar todos los aspectos de su vida, dar un vuelco radical en las circunstancias sociales, económicas, familiares que haya tenido en el momento de ser llamado, no necesariamente. Pablo aconseja, no es necesario que alteren el quehacer cotidiano de su vida porque hayan aceptado el llamado del Señor. Al contrario, en esa condición que fueron llamados, por ejemplo, él dice circuncidado, incircuncidado, ¿cierto? Luego más adelante van a ver ustedes que dice esclavo, libre, o sea, son ejemplos que da para dar a entender de que el hecho que hayas recibido el llamado no necesariamente tiene que alterar tu situación presente, tu condición presente, llámese social, familiar, económica, etcétera, laboral incluso, ¿vale? Sino que desde esa condición en la cual fuiste llamado, comenzar una nueva vida. El antes y el después es mientras desarrollas tu vida y tu quehacer diario. Cosa de que la transformación del carácter del creyente sea luz en el medio en el cual te estás desenvolviendo, en el momento que fuiste llamado, y seas una lumbrera, tanto social, económica, familiar, etc. Ese es el objetivo de Pablo. Cuando dice quédense así, entonces quédense así es den testimonio, sean luz de su llamado, de su cambio, de su transformación, de su conversión, allí donde están. Ese es el objetivo. Sin embargo, hemos visto a lo largo de la historia que aquellos que han sido llamados supuestamente, pues toman la decisión de ir a encerrarse, por ejemplo, a un convento, o toman la decisión, por ejemplo, de hacerse ermitaños, por ejemplo. Bueno, tú eres libre de ir a encerrarte donde quieras y a vivir la vida que quieras, pero esos son hechos externos que desde el punto de vista de la justificación por la fe no tienen ningún valor, ¿vale? No hay ninguna exigencia propiamente tal que exija al creyente que es llamado a que se encierre en un convento o haga una vida de penitencia o haga una especie de vida sacrificial, y no es necesario. Podemos seguir viviendo la vida común y corriente, salvo, por supuesto, donde hayamos estado involucrados en situaciones que son contrarias a los principios de Dios, pues evidentemente hay que sufrir un cambio ahí. Pero cuando es algo cotidiano, aceptable por el Señor y no incurre en la transgresión de los principios del cielo, pues debemos seguir viviendo común y normalmente, siendo luz donde quiera que vamos. En ese sentido, el versículo 18 dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es. Acuérdense que esto está latamente estudiado por nosotros respecto a que la
las señales externas, las características externas que buscan verse especial, verse distinto, la apariencia de piedad, ciertas peculiaridades en prácticas, ritos y tradiciones que se piensa contribuyen a una identidad más santa. Eso no tiene ninguna importancia en la Escritura. Acá dice, la circuncisión nada es. Bueno, hoy en día estamos viendo muchas sectas, muchos grupúsculos que quieren diferenciarse, quieren manifestar una apariencia distinta, más apegada, más estricta, más ortodoxa. Hay algunos por ahí que dicen que hay que usar velo, otros que dicen que hay que usar ropa de tal color, otros que hay que dejarse la barba de tal manera. Y empiezan con pequeñas peculiaridades incurriendo en una necedad. Acá dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. La circuncisión era algo que distinguía al pueblo de Dios, el pueblo especial de Dios, de todos los demás pueblos. Pero ahora es esa característica, la circuncisión, ya no es señal externa de santidad ni peculiaridad, sino que ahora lo es la vida transformada. De ahí que les decía al principio, ser luz, donde quiera que te haya tocado ser llamado. Por eso que Pablo insiste en el versículo 18, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese así. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. No hay para qué adoptar, ¿no es cierto? O abandonar situaciones en vista de buscar una particularidad. El versículo 19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cuando dice acá que lo que realmente importa es guardar los mandamientos de Dios, no se está refiriendo en un sentido externo, en un sentido de materialidad, sino que está apuntando a guardar o atesorar, y que evidentemente eso se manifiesta en un acto externo, evidentemente, pero aquí está apuntando, cuando dice guardar los mandamientos, está apuntando a atesorar los principios de la ley que regirán mi conducta. O sea, el énfasis no está en la conducta, ni en una señal externa, sino que está en abrigar los principios morales, éticos y espirituales que te hacen genuino ante el ojo de Dios y que, por ende, convalidan o validan o reafirman o confirman tu llamado. O sea, ¿qué hace legítimo un llamado? Bueno, que tu existencia esté regida por los principios de la ley o de los 10 mandamientos, de los mandamientos del Señor. ¿Ok? Luego el versículo 21 dice lo siguiente. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Otra vez sigo en esta retórica, ¿no es cierto?, a repetir con otro ejemplo, cosa de reafirmar la idea. Eso es un método pedagógico del apóstol Pablo. Versículo 21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Cuando la Reina Valera de 960 dice no te dé cuidado, él simplemente quiere decir no te provoque preocupaciones, no te provoque aflicción, no te angusties por eso. Vuelvo a repetir, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, dice. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Ahora, cuando él dice voy a parafrasear un poquito, si te tocó ser llamado cuando eras esclavo, siendo esclavo, bueno,
sé fiel a ese llamado en esa condición en la cual fuiste llamado. El que siga siendo esclavo o obtengas la libertad posteriormente corresponde a la voluntad de Dios y no a una gestión particular, individual, independiente de Dios. Porque una vez que has sido llamado y aceptas el llamado, tu voluntad es cautiva. Tú ya no tienes independencia, no tienes una, ¿cómo podríamos explicarlo? Ya no somos independientes a nivel de voluntad y de conciencia. Si bien tenemos cierta autonomía de conciencia y voluntad, esa está subyugada a la conciencia y a la voluntad de Dios. Es decir, mi conciencia y mi voluntad se gozan en hacer la voluntad de Dios. Mi voluntad es la voluntad de Dios. Mi voluntad ejecuta la voluntad de Dios. Hay una concordancia, una armonía entre mi voluntad y la voluntad de Dios. En ese sentido, ya no es una voluntad independiente. ¿Cuándo sería una voluntad independiente? Una voluntad independiente es aquella que hace lo que mi propia naturaleza quiere y desea. Es decir, mis deseos no se subyugan a los principios de Dios. Eso es actuar de manera voluntaria, pero independientemente. ¿Y qué es actuar de manera voluntaria, pero dependientemente? Cuando mi voluntad o mis deseos están en concordancia con los deseos y la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, no te aflijas, no te angusties. Pero ojo, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco quiere decir de que si fui llamado siendo esclavo, ¿cierto? Pues debo negarme o rechazar la posibilidad de salir de ese estado de esclavitud. Estamos hablando de la esclavitud en términos humanos, ¿cierto? Tengo un amo, un señor, y yo soy un esclavo, un trabajador, un empleado, digamos, hoy día, ¿cierto? Bueno, que hay matices, pero para poder que se dé a entender, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que siempre voy a estar en la condición de esclavo, porque si mi amo, por poner un ejemplo, gracias al buen testimonio que he dado, al ser fiel, trabajador y sirviente, me otorga la libertad, Pablo dice, aprovecha. Amén por eso. No estás obligado a quedarte en la condición de esclavo porque fuiste llamado siendo esclavo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si fui llamado siendo pobre, económicamente hablando, si fui llamado por Dios siendo pobre, ¿cierto? El llamado no me obliga a quedarme para siempre en esa condición. Claro que puedo ejercer mi libertad para surgir y prosperar, siempre y cuando se respeten los principios de Dios. Honestidad, transparencia, ¿cierto? Buena fe, etcétera, etcétera. Pues leo otra vez. ¿Fuiste llamado siendo esclavo en esa condición? No te dé cuidado, no te angusties, no te aflijas, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Es decir, aprovecha. Aprovecha si alguien te ofrece, si tu amo te declara liberto o libre, bueno, aprovecha. Amén por eso. ¿Ok? Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Pongan atención en esta especie como de trabalengua que hay, pero tiene un tremendo sentido espiritual. Porque
el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Noten el juego de palabras que él usa. El que fue llamado siendo esclavo, literal, ¿no es cierto? Un amo, ¿verdad? Términos terrenales, el que fue llamado siendo esclavo, pero desde el punto de vista espiritual es liberto, es libre en el Señor. ¿En qué sentido la persona que fue llamada por Dios, estando en la condición de esclavitud, es libre? Bueno, es libre espiritualmente hablando. No es esclava espiritualmente hablando, sino que es libre espiritualmente hablando. Y cuando hablamos que alguien es esclavo espiritualmente hablando, estamos hablando que es esclavo del pecado. Cuando uno es libertado del pecado, bueno, cuando experimenta la justificación por la fe, el perdón de los pecados. Ahí, aunque terrenalmente yo sea esclavo, espiritualmente soy libre. Eso está explicando el apóstol Pablo acá. Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, noten, ahora al contrario, el que fue llamado siendo libre, por ejemplo, el amo, esclavo es de Cristo. Claro, terrenalmente es libre, pero ahora cambia su condición de punto de vista espiritual y es esclavo. No es esclavo terrenal, es esclavo, es libre, es esclavo o siervo de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo no era esclavo. ¿Ah? El ser esclavo en el siglo I era una condición civil, era un estatus civil. ¿Verdad? Los romanos pues le dieron un estatus civil y eran personas que no tenían derechos, eran cosas. Pero luego los romanos idearon, y le voy a hablar del derecho romano, que es lo que yo manejo, existía una institución que se llamaba la manumisión. La manumisión era un procedimiento mediante el cual el amo manifestaba su voluntad de dejar libre a su siervo, a su esclavo. ¿Cierto? Y ya el esclavo pasaba de esclavo a liberto, se llama. De esclavo a liberto. Cambiaba su condición social, su estatus jurídico. ¿Okay? Entonces, lo que está explicando, entonces, el apóstol Pablo era libre, civilmente hablando, legalmente hablando, era libre, pero espiritualmente se hizo esclavo, siervo de Cristo. ¿Verdad? Por ejemplo, los famosos fariseos, ¿verdad? Eran libres civilmente, legalmente hablando, pero eran esclavos o siervos de sus pecados. ¿Se está entendiendo la idea, no es cierto? Bueno, eso es lo que quiere explicar acá en el versículo 22. Y el 23 dice, por precio. Noten cómo él hace hace la similitud con la transacción entre el amo que compra un esclavo, porque los esclavos se vendían en el comercio como quien va a comprar fruta. Así se vendían las personas, que en ese tiempo no eran personas porque el esclavo no tenía la calidad de persona, tenía la calidad de cosa. Entonces era sujeto de transacción comercial. Impresionante. Bueno, Pablo toma esas relaciones comerciales y da el siguiente ejemplo. Versículo 23. Por precio, como quien compra un esclavo, por precio fuisteis comprado. En este caso, el amo, ¿cierto? Es el Señor, compra, es decir, paga, no en monedas de metal, de oro, de plata, literales, sino que paga con su sangre. Ese es el medio de transacción, el medio de, ¿cómo se llama esto? Es una especie de, bueno, la moneda de cambio, ¿no es cierto? El valor con el cual se puede adquirir un producto, su sangre, por precio, es decir, por un valor, por un costo. Fuiste
comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. El Señor Jesús compró, nos compró, siendo esclavos del pecado, nos compró para hacernos libertos espiritualmente. El consejo de Pablo es aprovechar, o no aprovechar, sino que valorar ese precio que se pagó. Y luego dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Recuerden que lo que le dije al principio. El que es llamado se hace esclavo de Cristo. Por lo tanto, nuestra voluntad, nuestra conciencia está subyugada a la voluntad de Dios. Estamos hablando de lealtad, una conciencia leal. Somos libres para desarrollar todos nuestros quehaceres diarios de la vida, salvo que esos quehaceres o decisiones o proyectos o planes o actos estén reñidos con los principios de Dios. ¿Se da cuenta? En ese sentido somos esclavos. ¿Okay? Así que por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, es decir, seamos libres en conciencia, pero para obedecer al Señor. Y no sacrifiquemos nuestra conciencia para violar los principios de Dios, en este caso los mandamientos, para obedecer mandatos humanos que se contradicen a los principios de Dios. No sé si me van entendiendo esta idea que quiere transmitir el apóstol Pablo. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado. Estado quiere decir en la condición, ya sea social, económica, familiar, etcétera, en que fuimos llamados. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. Es decir, no importa sean las circunstancias en las cuales hemos sido llamados, ese es nuestro punto de partida. Vuelvo a repetir lo que le dije a la mitad de esta transmisión. Hay algunos o algunas creencias que piensan que cuando son llamados deben ir a un retiro, ya encerrarse en un convento, o a una cueva, o ir a vivir no sé qué, como ermitaño, y creen que es necesario hacer un cambio de ese tipo. Bueno, no es necesario. No es necesario, porque el punto de partida para servir es el momento en el cual fui llamado. A lo mejor muchos de ustedes van a ser llamados o fueron llamados mientras estaban casados, otros después de un divorcio, otros mientras trabajaban en tal o cual lugar, otros mientras estudiaban en tal o cual lugar, otros mientras estaban en tal o cual país, otro, y así. En el estado en el cual te encontró el llamado, quédate ahí y desde ahí comienza tu camino, tu avance. Que las circunstancias cambien después, eso corresponde a la voluntad del Señor. Cada uno, hermanos, en el estado en que fuiste llamado, así permanezca para con Dios. ¿Ok? Bueno, hemos analizado entonces hoy 1 Corintios capítulo 7, del 17 al 24. Del 17 al 24. Fue muy breve porque justamente quería salir de este pequeño paréntesis que hizo Pablo acá en este capítulo sobre problemas en el matrimonio. ¿Y por qué quise llegar hasta acá? Porque en la próxima transmisión Pablo empieza a hablar de las vírgenes. Si ustedes ven el versículo 25, dice, en cuanto a las vírgenes, ahora se refiere a otra situación. Entonces, quería hacer la separación. Así que en la próxima transmisión vamos a seguir con el versículo 25 y ojalá terminar este capítulo. Pues vamos a hablar de las
vírgenes, y todo en el contexto de problemas en el matrimonio, ¿vale? Así que yo les voy a pedir que ustedes puedan repasar por lo menos las 2 clases anteriores, o 3, porque este capítulo 7 lo he dividido en varias secciones, porque en un solo capítulo Pablo toca distintas situaciones. Entonces, ameritan darle un tratamiento especial a cada situación. ¿Ok? Así que, pues, quedamos en eso hoy día. Yo les agradezco su atención, su compañía. Recuerden que su apoyo es mi salario. Así que les agradezco mucho a aquellos que hasta el día de hoy me apoyan. Y, pues, iremos poniéndonos al día con estos comentarios sobre 1 Corintios. Quedamos en el versículo 24, 1 Corintios 7, 24, y Dios mediante seguimos en unas próximas clases. Les estoy avisando cuando hay transmisión de nuevo a través del grupo, tanto de Telegram como de WhatsApp. Así que atentos a eso. Muchas bendiciones.